Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano TV? Desde esta semana, María Emma Mejía, ex canciller de Colombia, se encuentra al frente de la oficina provisional de la UNASUR en Quito, inaugurada hasta que concluya la construcción de la sede definitiva en la ciudad mitad del mundo. Tras 4 años de espera, finalmente se hace realidad una sede para la Unión de Naciones Suramericanas conformada por 12 naciones. El organismo ya trabaja mediante consejerías en temas como seguridad continental y la regulación de los medios de comunicación del continente mediante una legislación para combatir sus excesos. Tendremos una entrevista exclusiva con la secretaria ejecutiva del organismo. También Jorge Glass, ministro coordinador de sectores estratégicos y los 9 proyectos de generación hidroeléctrica que el gobierno prioriza, entre otros temas. También los cambios a la reforma tributaria planteados por el Ejecutivo, en el cual se incluye la eliminación al impuesto por el uso de fundas plásticas y un análisis de la nueva ley de control y regulación del tabaco, tema con el cual arrancamos de inmediato. Este proyecto de ley de 42 artículos, 5 disposiciones generales, 3 derogatorias, 7 disposiciones transitorias y una final, determina varias responsabilidades en materia educativa, ambiental y aduanera, pese a la actuación de asambleístas como Galo Lara, de Sociedad Patriótica, que minimizaron públicamente su importancia. La ley permitirá restricciones para la venta y consumo de productos de tabaco, declara espacios libres de humo y zonas destinadas a fumadores, entre otros. Con el voto de 104 asambleístas se aprobó la ley antitabaco, la cual apunta a prevenir graves problemas de salud. Yo creo que es una ley que necesitaba el país por una responsabilidad, sobre todo con los niños y niñas de nuestro país, con la sociedad, de ser mucho más responsables en el tema de cuánto genera y el daño que es ser un fumador, en este caso en el Ecuador. Creo que esa visión en los niños se está rompiendo y nosotros vamos a fortalecer, creo que es responsable con esas niñas y niños que nosotros tenemos que responderles el día de mañana. El nuevo cuerpo legal prohíbe todo tipo de publicidad y promoción de productos relacionados con el tabaco y su consumo, ya sea en medios de comunicación y espacios públicos. Tampoco la otra, propaganda subliminal, es decir, que puede, usted dice a una tienda y en esa tienda le pueden decir fume tal o cual cajetilla y si fuma con tal cosa tiene derecho a una moto, tiene derecho a un carro. Esa era la propaganda subliminal, cero. La ley declara a todos los espacios cerrados como lugares libres de humo. Estos son sitios de trabajo, medios de transporte, restaurantes, bares y discotecas. Sin embargo, estos 3 últimos podrán crear zonas abiertas para fumadores. Sobre el empaquetado, etiquetado y advertencias, la normativa dispone que las cajetillas contengan imágenes de impacto preventivo relacionados a los efectos nocivos del tabaco, ocupando el 60% de una de las caras frontales del empaque. La venta de cigarrillos a menores de edad se mantiene y se prohíbe fumar en instituciones y dependencias públicas, en espacios de recreación de niños, niñas y adolescentes. Aquí y en todas partes respetamos las leyes. No se vende a menores de edad, solamente a mayores de edad se vende. En el Ecuador se estima que existen al menos 4.000 muertes al año relacionadas con el tabaco, es decir, una muerte cada 2 horas, especialmente por tumores malignos, enfermedades cardio- y cerebrovasculares y pulmonares. En Quito, Catalina Yanes, El Ciudadano TV. Tras la vigencia de la Ley de Economía Popular y Solidaria, se viene la necesidad de contar con una reglamentación que la operativice. Y eso justamente fue la propuesta que presentaron esta semana quienes forman parte de la Red de Finanzas Populares, a fin de regular la actividad de al menos 1.200 cooperativas que hacen intermediación financiera, así como las cajas de ahorro y bancos comunales existentes en el país. Para la aplicación y operatividad de la Ley de Economía Popular y Solidaria aprobada en abril de este año, se requiere de un reglamento. Por ello, los representantes del Comité de Finanzas Populares presentaron ante el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social una propuesta reglamentaria. Es un trabajo consensuado de parte de todos los estamentos que conforman el sector financiero popular y solidario.
fue un momento para unirnos y decir presentes, posiblemente de un movimiento que se encontraba invisibilizado. Hemos entregado, como usted ha sido testiga, pues, de este documento a la ministra para que sea analizado por su staff de profesionales, y luego de ello pues llegamos a un consenso con el gobierno para que este reglamento facilite la labor de todo el segmento de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario, y busque mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Entre las principales propuestas está el establecimiento de 4 segmentos de cooperativas de ahorro y crédito en orden ascendente. Además, plantean que las calificadoras de riesgo tengan una metodología propia para el sector. Según los representantes, lo más valioso de esta normativa es que permitirá contar con un marco de regulación para las más de 1.200 cooperativas que hacen intermediación financiera en el país. Si bien dependían de la Dirección Nacional de Cooperativas, no ejercía una supervisión efectiva. Entonces eso conllevaba a que el sector esté desorganizado, que las cooperativas estén desunidas, que muchas veces algunas de ellas no manejen bien sus negocios o no sean prácticamente cooperativas, sino una familia que se ponía un negocio, por así decirlo, y que estaba manejando el dinero de la gente, lo cual es un riesgo potencial para el sector, para aquellas cooperativas que en cambio sí tienen una base social y están manejando adecuadamente el sector. Se calcula que en el Ecuador existen cerca de 2 millones de microempresas y se estima que apenas el 50% está accediendo a financiamiento. El sector financiero popular y solidario es inclusivo. Esto quiere decir que ya no estarían sujetos a muchos chulqueros que existen en el país y después se quedan con sus pequeñas propiedades de los emprendedores. No, están las cooperativas para solventar estas necesidades. Y no solamente solventarlas, sino apoyarlas a su crecimiento de ellas mismas. Y las condiciones obviamente son muy diferentes a los chulqueros o a la banca tradicional. Las instituciones financieras de la economía popular y solidarias no perciben el lucro, perciben cómo apoyar al desarrollo de esos emprendedores. Según explicó la ministra del ramo, para el impulso de este sector se prevé el fondeo a las instituciones de finanzas populares a través de la Corporación de Finanzas, que destinará $120 millones para los sectores de la economía popular y solidaria. Estos fondos serán reembolsables a bajas tasas de interés. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El Gobierno Nacional reestructuró la propuesta de reforma tributaria que busca implementar desde el mes de julio. El presidente Rafael Correa anunció que el impuesto al uso de fundas plásticas será eliminado por considerar que resulta costoso para el Estado su implantación. Revisemos los cambios. La meta para recaudar $349 millones con la aplicación de la reforma tributaria oficialista se altera. Mecanismos como el impuesto progresivo a la contaminación vehicular, el impuesto a las botellas plásticas no retornables y a las fundas plásticas requieren ajustes según las autoridades económicas, que procuran recaudar más de quienes más tienen. ¿Ustedes creen que eso tiene objetivo fiscalista, como en cierta prensa? Absurdo. Es para evitar ese despilfarro. Deme una fundita plástica para esto, otra fundita plástica para esto. Pero operativamente va a ser muy costoso manejar ese impuesto, así que ese impuesto ha sido desechado y vamos a buscar otras alternativas. En todo caso, la aclaración fue terminante y aseguran que no se trata de nuevos impuestos, sino más bien de un incremento a los ya existentes. Medidas, aseguran, nada fiscalistas, que solo buscan nuevas alternativas para fomentar el cuidado ambiental. No está contemplado el gradualismo en el tema cigarrillos, pero hemos conversado hace un momento, porque esto ha ocurrido recientemente, hemos conversado quienes estamos acá y estamos de acuerdo en esa aspiración de la industria tabacalera. Para el mandatario es indispensable aclarar que la implantación del denominado impuesto verde no busca lograr liquidez para las arcas fiscales y menos aún asegura por un supuesto gasto público excesivo. La otra reforma guarda relación con un incremento de 500 a 700 kilovatios hora mes como techo de consumo subsidiado residencial a los habitantes de la costa ecuatoriana, pero solo en los meses de la estación invernal. Analizando, porque en verdad tomamos el promedio anual y sabemos que en invierno el aire acondicionado no es que es un lujo en la costa, es una necesidad que lo utiliza la clase media, el aire acondicionado. Entonces, en invierno incluso, en época invernal, ese mínimo hasta el cual se puede consumir con el subsidio entero será de 700 kilovatios para la costa. Sí, en verano 500 kilovatios, en invierno 700 kilovatios. Con eso en absoluto se perjudica a la clase media.
Respecto de las bebidas alcohólicas, habrá un impuesto único de $6 por litro de alcohol en bebidas como ron, whisky o cerveza, que se cobrará en la fábrica o al momento de desaduanizar la bebida. Ponemos es que el Ministerio del Ambiente, en coordinación y en alianza, porque aquí no estamos compitiendo con las empresas que hacen reciclaje, obviamente en ciertos centros de acopio, en coordinación, el Ministerio del Ambiente va a hacer una inversión de establecer maquinarias que permiten ingresar por unos huequitos la botella y a través de la ranura devolverle 2 centavos al ciudadano. Otro cambio es la eliminación del impuesto ambiental vehicular considerando el año del automotor, que se le aplicará más bien según el cilindraje y el avalúo. Una propuesta que asegura el Frente Económico no tiene por qué tener efectos inflacionarios ni afectar a la clase media o a los sectores populares. Javier Álvarez, El Ciudadano TV. Se esboza un primer cronograma de actividades para analizar el marco legal de la Ley de Comunicación. La Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea revisa cómo desarrollar la pregunta 9 de la consulta popular del pasado 7 de mayo, con lo cual se respetará la decisión mayoritaria. Santiago Duque nos comenta que, de no cumplirse la voluntad popular, existe la potestad legal de pedir la revocatoria del mandato a los asambleístas por desacato. Después de la consulta popular, la Asamblea Nacional trabaja en diseñar un cronograma de temas a tratar sobre la Ley de Comunicación. De hecho, dentro de la Comisión Ocasional se esbozó ya un primer cronograma de actividades para analizar el marco legal correspondiente. Dicho documento fue analizado por los asambleístas y contiene 2 fases. La primera tiene que ver con el desarrollo de la pregunta 9 de la consulta y la segunda con otros aspectos generales de la ley. Sí, y será público para que la gente tenga claro qué vamos a tratar cada día. Los temas iniciales son los parámetros para la clasificación de mensajes discriminatorios, mensajes violentos y contenidos sexuales explícitos, y también se avanzará en la definición y principios de la responsabilidad ulterior. Y que tienen que proteger la prioridad absoluta que tenemos los niños y adolescentes, y que a través de la ley de comunicación, los niños, niñas y adolescentes que vivan en el Ecuador, sin importar su nacionalidad, estén protegidos. De igual forma, se empezará ya a discutir lo concerniente al Consejo de Regulación, esto es, definiciones, conformación, atribuciones e integración. Yo creo que está avanzando positivamente en beneficio del país. Vemos de que es importante todo el nivel de acuerdo y consenso que se dé, pero hay que ser muy claros. O sea, la ley, no por llegar a un consenso con todos los sectores, es que debe salir una ley francamente que no responda, en este caso, a lo que la ciudadanía esperaba de acuerdo a las preguntas 3 y 9. Como punto de partida, el órgano legislativo está convocado para tratar los parámetros de clasificación de mensajes discriminatorios y su regulación. No se ha determinado un plazo para la evacuación de estas 2 fases. Bueno, primero habrá que ir debatiendo y luego habrá que ver cuál es el mecanismo que tome la comisión como resolución. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Vamos a una pausa y Marco Antonio Bravo entrevista a la colombiana María Enma Mejía, la secretaria general de la UNASUR. Siga con nosotros a través de la señal de este canal. Nos encontramos aquí en la sede provisional de UNASUR, en la capital ecuatoriana, para conversar en los siguientes minutos con María Enma Mejía. Es la secretaria general de la UNASUR, quien justamente inicia sus actividades ya de manera oficial aquí en la capital del Ecuador. Hay muchos temas de interés internacional, sobre todo una vez que Ecuador, con el presidente Correa, hace algunos meses dejó la presidencia pro tempore, y ahora con otra dinámica, Guyana está llevando a cabo varios temas que son de interés internacional y sobre todo regional. Bienvenida al Ciudadano TV, María Enma. ¿Y cuál es la expectativa que usted tiene al inicio, al arranque de esta nueva experiencia para UNASUR en estas circunstancias? Muchas gracias por tenerme en el programa y sobre todo por tenerme en Quito, en Ecuador, que creo que es muy hospitalario y nos ha abierto las puertas. Como usted bien decía, después de la presidencia pro tempore de Ecuador, esta será la sede histórica por siempre aquí en esta capital para la sede de UNASUR, por decisión de los presidentes
nuestro objetivo es como institucionalizarlo, porque el presidente Kirchner fue nuestro primer secretario, estuvo 5 meses y le tocó pagar muchos incendios y le tocó acciones muy difíciles, la propia acción con el atentado a la democracia de este país o la propia dificultad, el conflicto que teníamos entre Venezuela y Colombia. Entonces ahora lo que nos toca es como hacer la tarea de tener una oficina, unos funcionarios, cada país va a aportar un equipo y empezar con esa veintena de personas a operar lo que son los consejos, que son los temas gruesos de la integración. UNASUR se ha convertido en este momento en uno de los principales organismos regionales. Tomemos en cuenta que en la zona existe el Pacto Andino o la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur y otra serie de organismos, pero UNASUR como que ha tenido otra dinámica en estos últimos años. Es muy interesante lo que usted dice porque ciertamente creo que tenemos como un espíritu integracionista, desde Simón Bolívar, desde San Martín, desde Artigas, como que nacimos suramericanos y a lo largo de los años ese sueño de los fundadores, que era un sueño, ahora estamos casi todos celebrando los bicentenarios, que era un sueño como de integración, se fue modulando en repúblicas y en naciones y hoy yo creo que hay como un espíritu muy fuerte de integración. UNASUR es un organismo ágil, de respuesta política inmediata, los presidentes acuden ellos mismos, entonces tiene un peso político muy fuerte, pero al mismo tiempo, y tal vez la gente como que no sabe tanto eso, al mismo tiempo ha tenido como una larga tradición, casi una década, de trabajar en los temas de ONU. Entonces creo que ahí ha habido como un elemento muy valioso en infraestructura, en el tema del Consejo de Defensa, todos los temas de seguridad y defensa que son parte de nuestra nueva agenda, en electricidad, en energía. Entonces hay como una agenda muy interesante para este futuro. El 30 de septiembre Ecuador vivió momentos muy tristes, muy críticos, la misma democracia y el presidente estuvo y corrió peligro. La reacción de la UNASUR fue inmediata. Históricamente los presidentes no se habían reunido de manera tan inmediata para rechazar y para repudiar esta intentona golpista. Como usted dice, ¿esa será la dinámica de UNASUR, de los presidentes? Yo lo he visto mirando la historia de UNASUR tal vez desde el 2008, en la presidencia de Michelle Bachelet como presidencia pro tempore por Chile, cuando aquella enorme dificultad que tuvimos en Bolivia, ¿no? Atentado también como a nuestra democracia. Pero lo vimos igual en agosto, o en los meses de julio y agosto del 2010, cuando prácticamente nosotros íbamos a ir a una confrontación, dos pueblos como Venezuela y Colombia, hermanos, con una frontera común de más de 2.000 kilómetros, o posteriormente aquí, como usted bien lo relata, en Ecuador. Las reacciones con el apoyo del presidente Kirchner creo que fue muy importante porque lo que permitió es como demostrar que por encima de cualquier cosa, con la democracia suramericana no se juega y que nosotros somos una zona de paz y que nuestra vocación es al contrario pacifista y que resolvemos nuestros problemas es convocando al poder, al máximo poder político, que eso fue yo creo que el ejemplo más importante que se le dio al mundo. Ya existía el Consejo de Defensa Suramericano, entonces ese es un ejercicio que yo creo que nos posiciona, y muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Contrario a, no tenemos un ejército para la guerra, sino un ejército, unos ejércitos para disuadir y unos presidentes para involucrarse en su acción política. En la práctica, lo que han dicho los presidentes de UNASUR es que en este momento es imposible auspiciar un golpe de Estado en contra de un presidente legítimamente electo de cualquier país suramericano. Sí, y de hecho, inclusive a raíz de los acontecimientos ocurridos en Ecuador, fue el propio presidente Piñera de Chile el que propuso como una especie de cláusula democrática, dijéramos, de salvaguardia a las democracias, que está en trámite en los distintos congresos para adicionarle a nuestro tratado constitutivo, que ya fue aprobado por 9 países y como ustedes saben, pues entró en vigor el 11 de marzo. Así que ahora lo que nos toca es ponernos a trabajar. Es una herramienta política, por supuesto, usted tiene razón en eso, UNASUR tiene un compromiso muy serio de sus presidentes y un liderazgo muy serio, pero también tiene que hacer una tarea, si se quiere, más de integración, si se quiere, más de desarrollo económico. La gente tiene que sentirse, yo estoy en la frontera, en San Miguel, entre Colombia y Venezuela, Ecuador, o estoy en el Orinoco, en la frontera con Venezuela y Colombia,
pues tengo que sentir la integración. ¿Y cómo se siente? Con una mejor carretera, con una conectividad a internet, que los niños del colegio puedan servirse de esa conectividad, que tengamos energía eléctrica a las 24 horas. Ese es un poco como el gran desafío, si se quiere, de los próximos años. Y justamente la UNASUR arrancará con algunos consejos temáticos que tienen que ver con política, economía, finanzas, infraestructura, energía, relaciones internacionales, por supuesto, en la cooperación y desarrollo. ¿Qué práctica o en la práctica cómo funcionará esto? Es lo que comentábamos ahora. Lo sorprendente es que ha tenido una dinámica muy fuerte antes de que fuera conocido o legitimado UNASUR como herramienta política por esa acción del presidente Kirchner, entonces nuestro secretario general, o de los propios presidentes del liderazgo de Ecuador, que es indudable en su presidencia pro tempore el año pasado. Existía una serie de acciones, si se quiere, más calladas, más técnicas, pero años, cuando el presidente, en su momento el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, en el 2000, reúne a los presidentes suramericanos por primera vez, surge la idea, bueno, integrémonos, hagamos carreteras comunes, presentemos proyectos. Hoy hay un banco de proyectos, se está discutiendo hoy en Colombia, ese tema lo lleva a Brasil, pero hoy en Colombia, 500 proyectos por 96.000 millones de dólares, el puente común, la carretera, el gran megaproyecto, las hidroeléctricas, las conexiones eléctricas, la venta de energía o el intercambio de energía, pero también el tema de defensa. Hemos creado doctrina propia, se creó, para sorpresa de muchos en el mundo, el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa en Buenos Aires, para estudiar nuestra propia doctrina y no doctrinas importadas, y creo que eso para el mundo es un ejemplo muy valioso. Ahora, este Consejo de Defensa Suramericano, que busca alinear políticas comunes, sobre todo en materia de seguridad, ¿tendrá algún fondo político, ideológico? Mire, tal vez lo más interesante que muestra la madurez de los presidentes y su decisión, por encima de otras cosas, de otros organismos, vamos a tener mucho. Nace la CELAC, que el 5 de julio en Caracas, que es la cumbre de países de América Latina y del Caribe. ¿Esa qué diferencia tendrá con UNASUR? La idea tal vez es que el paraguas de todos los mecanismos de integración sea CELAC, como una especie, como ahí estamos todos, estamos Suramérica, pero también está el Caribe, está Centroamérica. Entonces la idea es un poco que sea como esa especie de paraguas y nosotros hacemos nuestra acción política de región, nuestros procesos de desarrollo. Entonces creo que lo importante para nosotros es que nosotros podamos tener un mecanismo que nos permita procesos de integración, procesos de defensa comunes y procesos donde fijemos nuestras propias doctrinas, ¿no? que es como lo que más nos importa ahora. En esto también se está impulsando varios temas, por ejemplo, en el tema económico, la creación del Banco del Sur, que ya es una realidad. ¿Qué pasos concretos ha dado? Hasta ahora nosotros teníamos precisamente esta semana pasada la reunión, lamentablemente por el volcán en Chile tuvimos que posponer la cumbre de ministros de Hacienda, pero ya hay una hoja de ruta, los equipos técnicos de Hacienda han estado trabajando en ello. O de finanzas acá en el Ecuador. Sí, de todas maneras no ha habido un consenso, hay temas en los cuales hay más dificultades, la lucha contra las drogas tiene visiones distintas, el tema de finanzas, la creación o no del Banco del Sur, moneda común, pero lo maravilloso de UNASUR yo creo que es sentarse a debatir los temas de la agenda, cómo hacemos para aliviar la situación, cómo apaleamos crisis, cómo evitamos que vengan capitales buitres a nuestra región, empezar con medidas muy específicas, aunque de pronto no todos los países estamos juntos en todas las iniciativas. Usted estuvo la semana anterior en Bogotá y se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. ¿Cuáles fueron los puntos que se trataron allí? Muy importante, porque Ban Ki-moon para nosotros, de todas maneras, Naciones Unidas es un órgano particularmente, creo que en nuestro país, no sé si en otros de la región, pero ciertamente en Colombia han jugado un papel muy importante en el área de derechos humanos, de trabajo con las víctimas del conflicto, que Ecuador inclusive ha padecido parte de ese conflicto nuestro. Entonces hablamos de la cooperación, del carácter de observadores que vamos a tener dentro de la Organización de Estados Americanos como organismo subregional y por supuesto ofrecer toda su cooperación en el apoyo a los temas, sobre todo de desarrollo social a través de sus agencias,
y por supuesto todo lo que tiene que ver sus agencias económicas y sociales y todo lo que tiene que ver con derechos humanos en nuestra región. Este mecanismo de controversias que debe existir en cualquier movimiento de integración, sobre todo acá en el sur, ¿qué tan importante será para UNASUR? Pues muchos gobiernos lo han planteado, es un grupo de trabajo, el gobierno de Ecuador inclusive ha planteado que miremos muy seriamente este tema y que busquemos soluciones propias a las controversias que se puedan dar y que, como hemos hecho en otras áreas, en defensa, como hemos hecho en el área de infraestructura, de energía, se piense la posibilidad de que ese grupo de trabajo pues fije una doctrina para la región. Eso lo decidirán los presidentes. En la próxima cumbre de presidentes vamos a continuar ese trabajo, a ver ellos qué opinan, ¿no? Porque yo creo que las presidentas y los presidentes pues me han de dictar a mí un poquito agenda de cuáles son sus prioridades para este año que me corresponde. En este año justamente, además de los temas que hemos hablado, que son de interés común para los países de América del Sur, ¿cuáles son sus metas particulares? Mi meta es armar esto que tenemos aquí, que estamos en esta estructura, que podamos institucionalizar, que lleguen los funcionarios de los otros países, que esto se pueda abrir también un poquito como a la ciudadanía y que podamos hacer foros en Argentina. Por ejemplo, hay mucho interés de los jóvenes, así que nuestra idea es como que quede esa institución armada y que cuando llegue Ali Rodríguez Araque, el emblemático ministro de Energía de Venezuela, pues encuentre una fundación, una organización andando, caminando, consolidada, y a unos presidentes con una agenda política y una Suramérica en paz, confío. Pero será un organismo pragmático. Se ha criticado también que hay otros organismos que son más de integración política o de conveniencia diplomática. ¿Qué diferencia habrá con este? Incluso algunos presidentes de UNASUR critican ya a la Organización de Estados Americanos. Para mí cabemos todos. Yo creo que hay distintos periodos en la historia de nuestra integración. Hace 40 años, hace 50 años cuando nace la OEA, pues tenía otra estructura hemisférica, pero yo creo que cabemos todo. Pero yo coincido con ustedes, una organización pragmática, fácil, ágil, de respuesta inmediata y de victorias tempranas, ojalá. Ya, dos cosas más. Para Ecuador y para Colombia, ¿qué significa que una colombiana justamente acá en nuestro país, en la capital ecuatoriana, sea la secretaria de UNASUR? Impensable hace un año. Usted recordará ese julio y agosto pasado, no nos cumplió ni siquiera un año de esa confrontación tan dura con Venezuela, la que tuvimos hace un par de años con Ecuador, y aquí está una colombiana, y lo más impresionante es que me reemplazará un venezolano. Eso muestra la madurez y el que somos capaces de voltear la página en ciertos temas y decir, bueno, seguimos adelante, y es más importante la integración y la construcción de procesos que la destrucción interna por razones ideológicas o diferencias entre nuestros presidentes. Además, el peso regional que adquieren países como Colombia, Ecuador y Venezuela. Absolutamente, porque no por nada, pero de todas maneras compartimos una historia común y compartimos un proyecto común, y creo que se reivindica como esa vocación integracionista que siempre hemos tenido desde la creación, dijéramos, de la Comunidad Andina de Naciones. Muy gentil por darnos estos minutos para el Ciudadano TV. No, a ustedes, muchas gracias. Muy gentil, hemos conversado con María Enma Mejía, secretaria ejecutiva de UNASUR. Arrancó ya su trabajo acá en la capital ecuatoriana con muchos planes, sobre todo de integrar a esta zona del mundo bajo un esquema de paz, pero con mucho progreso, credibilidad y acciones concretas. Hacemos una pausa, vamos a retornar con más información aquí en El Ciudadano TV. Seguimos informando. El Estado recuperará en un año los 45 millones de dólares invertidos en la reversión al Estado ecuatoriano del campo de gas Amistad, ubicado en alta mar. La empresa Energy Development Company jamás permitió un incremento de la producción de gas, lo que provocó, entre otras cosas, una mayor dependencia de la importación de diésel para centrales térmicas como Machala Power, que hoy usará ese mismo gas para generar más producción. Alejandro Álvarez se mareó en alta mar, pero conoció dicho campo y nos informa.
El Estado ecuatoriano ahorrará 505 millones de dólares con el aumento de la producción de gas en el campo Amistad, que a su vez proveerá a la termoeléctrica de Bajo Alto, ex Machala Power, y a la planta de licuefacción que operará desde agosto en la provincia de El Oro, dinero que será invertido en proyectos sociales para el país. El presidente de la República, Rafael Correa, calificó de histórica la negociación del campo Amistad, que pasó formalmente a manos del Estado ecuatoriano, que desembolsó a la empresa Energy Development Company 45 millones de dólares por este campo, dinero que será recuperado en 365 días con el ahorro que generará la no importación de diésel para la termoeléctrica Machala Power, que comenzará a operar al 100% a gas. Correa responsabilizó la falta de producción de gas en el campo Amistad y su no incremento al diseño del contrato leonino, que estipulaba que de aumentar el nivel de producción o si éste pasaba de cierto pico, tenía que aumentar la participación del Estado en el campo, por lo cual, para no otorgar más participación, EDC mantuvo por una década niveles bajos de producción. Esos eran los contratos de la larga y triste noche neoliberal. Ahora puede estar tranquilo el pueblo ecuatoriano gracias a la Revolución Ciudadana. Esto es 100% para el país. Ya esta plataforma, esa empresa es nuestra. Hemos recuperado el campo Amistad y lo vamos a desarrollar de mejor manera en función de los intereses nacionales, no en función de intereses privados, que en principio no tienen nada de malo, siempre y cuando coincidan con los intereses nacionales, pero algunas se oponen a los intereses nacionales y este era el caso de EDC. Nunca nos aumentó la producción. La negociación entre el Estado ecuatoriano y la norteamericana EDC para la compra del campo Amistad y la termoeléctrica Machala Power se basó en principios de hacer respetar la soberanía ecuatoriana. EDC exigió un pago de 140 millones de dólares, pero la negociación se cerró en 80. No obstante, como EDC mantenía obligaciones tributarias con el Estado y otras deudas que sumaban los 6 millones de dólares, el Estado terminó cancelando 74 millones de dólares. 45 por el campo Amistad y 29 por Machala Power. Y tenemos que seguir con esta visión, con esta campaña, si cabe el término, porque falta mucho por hacer. El país fue destrozado en las últimas décadas, todavía no reparamos todas las heridas, todavía no reparamos toda la destrucción, pero poco a poco avanzamos en el camino irreversible a tener esa patria altiva, soberana de todas y de todos. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano, se ha dado un paso más para ver la soberanía, para recuperar lo que siempre fue nuestro y para utilizar de mejor manera nuestros propios recursos. Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Desde el 2008 y por un lapso de 5 años, el Estado realiza la recuperación completa de la refinería de Esmeraldas, la primera del país que en sus 37 años de existencia jamás había recibido un mantenimiento total de sus instalaciones. Conozcamos el trabajo que se viene realizando. La refinería de Esmeraldas es la más grande del país. Opera desde 1977. Desde su creación nunca se ha ejecutado un proceso de mantenimiento sostenido. No ha habido una inversión en el pasado que garantice que la refinería se mantenga en esas condiciones. Por lo tanto, el proyecto de rehabilitación ahora en ejecución pretende eso, tiene ese gran objetivo de recuperar íntegramente la capacidad productiva y la seguridad de la refinería Esmeraldas. Esta realidad cambió. Hace 4 años se ejecuta el proyecto de rehabilitación íntegra de la planta, que consta de 3 fases: el sostenimiento, el mantenimiento integral y el fortalecimiento de sus unidades productivas. Cuando ya se cumpla los contratos que se tienen con la empresa coreana SK, el recuperar la operación de la planta y recuperar su producción, que es 110.000 barriles, de una manera sostenida y amigable con el entorno del medio ambiente. Para ello, el gobierno nacional ha dispuesto una inversión que supera los 800 millones de dólares. El mantenimiento de esta planta terminará en el 2013. Un esfuerzo y una determinación sin precedentes, porque se están poniendo alrededor de 855 millones hasta la fecha, contados todos los proyectos que, como se indicó, van desde el 2008 al 2013, y esa inversión no ha existido en el pasado. Es un esfuerzo decididamente que va en beneficio de todo el país. Este complejo produce gasolina, súper, extra, de avión, asfaltos. Está en capacidad de refinar 110.000 barriles de petróleo al día. Al finalizar este proceso, volverá a trabajar en su capacidad máxima. Juan Pablo Gutiérrez, El Ciudadano TV. Son grandes los esfuerzos del gobierno en la erradicación del trabajo infantil en basurales, bananeras y florícolas.
Exterminar el trabajo de niñas, niños y adolescentes resulta tan difícil, sobre todo cuando los mismos padres de los menores se convierten en sus primeros explotadores laborales. Veamos. La erradicación del trabajo infantil en basurales constituye un hito histórico para el país y a nivel mundial, pues el gobierno del presidente Rafael Correa impulsó el tema como un programa permanente en el 2008, luego de constatar que miles de niños y adolescentes se dedicaban a esta actividad, arriesgando su salud y vida, pues estaban expuestos a contraer enfermedades al ingerir alimentos en descomposición, manipular objetos cortopunzantes y estar en contacto con desechos tóxicos de hospitales. Este programa, que desarrolla el MIES-INFA, el Ministerio de Relaciones Laborales, junto con la Fundación Centro de Desarrollo y Autogestión, UNICEF y ProNiño de Movistar, ha tenido éxito, logrando que 569 niños, niñas y adolescentes hayan sido retirados de los basurales de la provincia del Guayas, mientras que a nivel nacional se ha conseguido rescatar a 2.014 menores. Los pequeños que han salido de los basurales se han integrado a los centros de educación acelerada, que busca recuperar los años de estudio perdidos por los niños y adolescentes. ¿En qué trabajabas? Recogiendo pomas, chatarra. Ya. ¿Y desde qué horas hasta qué horas recogías pomas y chatarra? De las 10 como hasta las 12. ¿Y qué hacías con esa basura que cogías? Le iba a vender $1, $2. Es una educación normal, ellos reciben todas las materias básicas. Vienen en clases presenciales de lunes a viernes. Para el primer semestre de este 2011, la inversión para este programa a nivel nacional es de $541.940. Los padres de familia de los menores se sienten agradecidos con la ayuda recibida, pues afirman que les ha cambiado la vida a sus hijos y a ellos. Nosotros en antes reciclábamos y mis hijos no estudiaron como lapso de 2 años. Pero con la fundación avanzaron bastante y ahorita el mayor lo tengo estudiando y ya está en primer año de colegio. Es una lucha incansable, es un aspecto de cultura, de responsabilidad social, donde no solamente el Estado como el rector, el tutor, el que tiene la obligación, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas a atacar esta problemática, porque esta violencia de los derechos humanos a nivel infantil y inmersa a las mujeres también está extendida en toda Latinoamérica. Desde Guayaquil, con cámara de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. Marco Antonio Bravo entrevista a Jorge Glass, ministro coordinador de sectores estratégicos. Todo esto y más tras la siguiente pausa. Usted está viendo El Ciudadano TV. Nos encontramos en el despacho del ministro coordinador de sectores estratégicos, Jorge Glass. Con él dialogaremos sobre diferentes temas que son de interés y que tienen que ver sin duda con este objetivo que tiene el gobierno nacional de cambiar la matriz energética. Y ante ello, ¿qué pasos se han dado? ¿Cuáles son los elementos claves de esta decisión que tomó el gobierno desde hace ya algún tiempo? Bienvenido al Ciudadano TV. Los elementos claves, ¿cómo se puede en la práctica ya comenzar a hablar de este cambio de matriz energética en el Ecuador? Muchas gracias por la entrevista y gracias por la oportunidad. Quizás valdría un poco explicar a los ciudadanos, a los televidentes, a los lectores del Ciudadano, qué es esto de la matriz energética, porque a veces son conceptos que damos por entendido de que todos lo comprenden y son temas muy técnicos. La matriz energética no es otra cosa que una fotografía de cómo se produce la energía eléctrica en nuestro país para distintos usos y cuál es su fuente, cuál es el origen de esta energía, de la producción de esta energía eléctrica, para hablar específicamente en el campo de la electricidad. La producción de energía eléctrica puede ser por generación hidroeléctrica, que es la más económica, y generación hidroeléctrica que en este momento solo el 40% de esa matriz energética, como le llamamos, se produce por hidroelectricidad. El origen de la energía. El origen de energía, 40% es energía hidroeléctrica. Queremos cambiar radicalmente ese componente de energía hidroeléctrica. ¿Hasta qué porcentaje? Hasta que llegue cerca a un 90%. 90%, eso es lo ideal. La generación térmica tiene varios componentes. Luego de la energía hidroeléctrica viene la generación térmica. Y la generación térmica tiene distintas modalidades. ¿Por qué? Por el combustible que requieren para producir energía eléctrica. Una es el gas natural.
aquí hay muy buenas noticias para el país. Hace pocos días, y podemos hablar de eso más adelante también, asumimos la operación del Campo Amistad. Así es. Y lo que se conocía como la planta generadora de Machala Power. ¿Y cuánto puede cambiar esto, el esquema de subsidios, por ejemplo, que se mantiene en el país? Vamos a dar unas cifras muy interesantes en el tema de gas natural y cuál es la visión a mediano plazo. Mire que estoy hablando a corto y mediano plazo para utilizar gas en generación de energía eléctrica. Pero bueno, permítame explicar, terminar este tema, este cuadro, esta idea de la matriz energética. Tenemos generación hidroeléctrica, luego la generación térmica, que puede ser con gas natural, puede ser con fuel oil, residuo de petróleo, y puede ser con diésel, que es la más costosa. También tenemos energías no convencionales, como energía eólica en mucha menor escala, pero que ya están produciendo energía en nuestro país. Así que el cambio de la matriz energética tiene que ver con la competitividad, la productividad del país y lo que nos cuesta producir energía eléctrica, que en un caso el combustible que es agua para las hidroeléctricas, en otro caso es gas natural licuado, que bueno, estamos produciéndolo en determinadas cantidades, necesitamos mucho más. Fuel oil, que es producido como residuo de petróleo en nuestras refinerías, y el diésel, que tenemos que importarlo, que es el más costoso, que representa un desequilibrio en la balanza de pagos, que es un valor subsidiado, varía todos los días de acuerdo al precio del mercado internacional como conocemos. Así que esta fotografía que le llamamos matriz energética es la que estamos cambiando. ¿Cómo estamos cambiando? Vamos a los hechos específicos. Hablemos de las hidroeléctricas. Hidroeléctricas que ya están en construcción y otras que están por ser contratadas. Recuerde que al final del año tendremos 8 hidroeléctricas en construcción. Creo que vamos a batir un récord internacional como batimos un récord en instalaciones termoeléctricas durante la crisis energética. De esas hidroeléctricas, bueno, hablemos de Masar, que ya está en operación, la dejamos fuera de la lista. Está en construcción Coca-Cola Sinclair, está en construcción Toachi Pilatón, está en construcción Sopladora, está terminándose el proyecto hidroeléctrico Caña y estamos por contratar algunas hidroeléctricas como Quijos, Masar Dudas, Mina San Francisco, proyectos que van a cambiar la historia del país, particularmente, grande, por ejemplo... Claro, el más grande es sin duda Coca-Cola Sinclair. Sí, bueno, es la obra de infraestructura más grande de toda la historia del Ecuador, es una inversión que supera los 2.300 millones. Ya, ahora, en cuanto al otro, al Toachi Pilatón, que también ha sido un proyecto que se ha venido rezagando durante varios gobiernos. Pero bueno, esa es una historia, yo creo que de más de 20 años, que ha tenido crisis, ha originado crisis políticas. Sí. Recordemos que cómo se querían entregar todos estos proyectos como troncha, hay que decirlo con claridad. Y lo mismo que pasó con EDC Machala Power, con el Campo Amistad de gas natural en el Golfo de Guayaquil, y que hoy está en marcha y con mensajes muy importantes. Bueno, por un lado llegamos a una negociación con una empresa estatal rusa para proveer el equipamiento electromecánico y un financiamiento del Banco de Importación y Exportación de Rusia, el Rosasimbank, que viene a constituirse en la primera operación financiera en Latinoamérica de Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, en toda Latinoamérica. Ya. O sea, en más de 20 años es la primera operación financiera que muestra la confianza que proyecta nuestro país con países amigos, con mercados amigos, como en este caso el de Rusia. Es el resultado concreto de la gira que hizo el presidente. La gira del presidente definitivamente ha marcado importante. Recordemos también la gira del presidente en China. Veamos cómo se ha desarrollado la relación bilateral con China. Hay un importante número de empresas chinas operando en el país y un importante monto de financiamiento que es dominio público, que son proyectos rentables, que es inversión para el desarrollo. Así que veamos que vamos a cambiar radicalmente de un 40% del componente de esta matriz energética a más del 80% del componente hidroeléctrico de la matriz energética. Ahora, la noticia en estos días sin duda fue, y el presidente así lo presentó, que vuelve a manos del Estado el Campo Amistad y Machala Power. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué tiene de particular esto, Marco Antonio? Sencillamente el Campo Amistad, que había sido entregado a una operación privada, tenía una producción en millones de pies cúbicos, como se mide el gas, para no ser muy técnico, que tenía un límite. Si pasabas ese límite, subía la regalía para el Estado. Entonces había todo el incentivo para que la operadora privada no saque más gas, para que no invierta en más capacidad de generación termoeléctrica eficiente, y además tanto las dos empresas, la de gas como la de generación eléctrica, eran empresas del mismo dueño, una empresa norteamericana que lo que hacía era maximizar su rentabilidad, no invertir más, no sacar más gas, no generar más energía eléctrica, y tenían un costo entre ellas de gas bastante alto. Así que al recuperar el Estado ecuatoriano
la operación de EDC Machala Power, en donde se llegó a un acuerdo, creo, muy beneficioso para el pueblo ecuatoriano, muy favorable para el pueblo ecuatoriano. Tenemos varios efectos. Primero, sinceramos el costo entre la entrega del gas y entre la generación eléctrica, que en este caso van a ser para ahora, para nosotros, por ahora van a ser de un bolsillo a otro bolsillo, dos bolsillos al mismo pantalón, como se diría popularmente, y esto es un beneficio para los ecuatorianos. Va a reducirse el costo de producción, de fabricación de la energía eléctrica, por decirlo de alguna manera. Se va a reducir ese costo de manera importante y adicionalmente estamos en capacidad en aproximadamente 2 meses de aumentar de manera importante la generación, la producción de gas. ¿Qué vamos a hacer con ese gas? Vamos a trasladar 3 grupos de generación térmica que hoy están usando diésel en Pascuales, plantas que son duales. ¿Qué significa dual? Que pueden producir energía eléctrica usando diésel o gas natural. Vamos a cambiar de diésel a gas natural aproximadamente 60 megavatios. Estos 2 factores, así de simple, representarán un ahorro para el Estado ecuatoriano de aproximadamente 77 millones de dólares. Como una primera fase, estoy hablando del corto plazo. Y en el mediano plazo estamos hablando de que el parque de generación térmica usando gas, nuestro gas, puede llegar a 470 megavatios en el 2014. Todo esto sin duda es importante como beneficio para el esquema de subsidios que hay en el Ecuador. ¿Qué es lo que buscamos? Es un esquema que se utiliza muchísimo en el país y que no necesariamente da réditos al gobierno. ¿Qué es lo que buscamos con todos estos cambios en la matriz energética? Indudablemente llegar al equilibrio operacional en el sector eléctrico, que representa un importante egreso para el Estado ecuatoriano, dinero que lo vamos a invertir en escuelas, colegios, carreteras, centros de salud, etcétera, en desarrollo para el país. Nosotros tenemos un esquema de subsidios directos e indirectos. Los directos en el sector eléctrico son producto del déficit tarifario. Por ejemplo, ¿qué es esto del déficit tarifario? La diferencia entre el costo de producción, costo de distribución y lo que le cobramos al ciudadano. Pero hay estos subsidios indirectos que son muy importantes. Ejemplo, el subsidio del diésel, que es utilizado para generar energía eléctrica que se consume en las plantas de generación eléctrica. Ese subsidio alcanza los 300 millones de dólares al año. Y eso es inevitable por el momento. Sí, es por el momento inevitable y ojo, que esta es información que a veces no se la menciona por falta de información, por falta de algunos comunicadores. Porque dicen es que el subsidio eléctrico no, se está reduciendo, es cierto. Que le están cargando, que hay usuarios que no están subsidiados, falso. Todos los usuarios, estoy hablando de los residenciales, los de tarifa de dignidad, los que consumen menos, consumen más, consumen muchísimo. Hemos visto casos de unos consumos exagerados de energía eléctrica y para eso hemos dado señales de eficiencia y de ahorro energético en el esquema tarifario. Así que no es cierto que no hay subsidios y subsidios importantísimos. Otra cosa que se ha venido argumentando es que no hemos mejorado la gestión de las empresas eléctricas. Entonces, mire cómo vamos analizando el esquema, ¿no? ¿Verdad? Primero, que los cambios de matriz energética no es que son planes. Las hidroeléctricas están en construcción, algunas y unas en vías de contratación. Tendremos 8 hidroeléctricas al final del año en construcción. Segundo, el reemplazo de los hidrocarburos costosos, contaminantes, por hidrocarburos más baratos y más amigables con el medio ambiente. Reemplazo de diésel por gas natural licuado. Una realidad hoy, no estamos hablando de largo plazo, una realidad hoy, inmediata. Es una negociación exitosa para el pueblo ecuatoriano y un importante factor de desarrollo. Adicionalmente, se ha dicho también que no hay subsidios en determinados usuarios. Creo que dejamos claro que con el subsidio de combustible para la generación de energía eléctrica, prácticamente se está subsidiando todo. Todos estamos subsidiados. Hay un subsidio importante que hay que seguir ganando competitividad en el sistema eléctrico y el esquema de gestión que hay que reconocer, hay problemas, sobre todo en Manaví, los ríos Esmeralda, ha tenido una importante recuperación. Yo quiero compartir datos que son muy importantes. Al inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana, las pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Cuáles son las pérdidas técnicas? Las pérdidas técnicas son las inherentes a la transmisión de la energía eléctrica, el calentamiento de cables, de transformadores, digamos que son las pérdidas naturales de un sistema de generación, de transmisión, subtransmisión y distribución. No, son pérdidas naturales, inevitables dentro del sistema eléctrico nacional. Pero hay las pérdidas que sí son cuestionables. Y evitables también. Son evitables, en cambio, que son las pérdidas no técnicas, las que les dicen pérdidas negras.
Estas pérdidas son pérdidas por gestión, falta de facturación, deficiencias administrativas, etc. Pero yo tengo buenas noticias para el pueblo ecuatoriano, porque no es como andan diciendo de que no se han recuperado las pérdidas y que siguen las pérdidas campantes. Campantes seguían en gobiernos anteriores. Por ahí veo ahí un pseudoanalista que se atreve a hablar de las pérdidas que estuvo en el Consejo Nacional de Electricidad en el gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando en el gobierno de Lucio Gutiérrez se hubo el máximo histórico de pérdidas en toda la historia del país. O sea, verdaderamente hay que... ¿Qué porcentaje era? Hay que tener cinismo. En el gobierno de Lucio Gutiérrez las pérdidas llegaron al 23%. Cuando asumimos el gobierno de la Revolución Ciudadana, las pérdidas estaban en el 22.25%. Estoy hablando de pérdidas consolidadas, técnicas y no técnicas. Recordemos la cifra. 22.25%. Hoy, Marco Antonio, 15.76%. Del registro histórico que tenemos desde 1990, es el valor más bajo de toda la historia. Desde 1990 que tenemos datos, o sea, desde el INESEL. Y muy probablemente, Marco Antonio, el más bajo de toda la historia del sector eléctrico nacional. ¿Cuál es el estándar internacional, por ejemplo? Alrededor del 12%, pérdidas técnicas y no técnicas. Nosotros esperamos superar la mejora del 12%. De hecho, hay empresas en el Ecuador como la Centro Sur que tiene pérdidas alrededor del 9%. Igual la de Quito parece que está... La de Quito tiene, creo que por debajo del 12% también. Pero el consolidado nacional, que es la visión que tenemos de recuperar el sector, sabiendo y reconociendo que hay problemas, sobre todo en Manaví, Los Ríos, Esmeralda, estamos en el 15.76%. Ahora, en este momento... El mejor indicador, desde 1990, se lo puedo dar por escrito, y probablemente de toda la historia. Correcto. En este momento se anunció un esquema de tarifas diferente. Y una puntualización sobre todo para quienes consumen la energía en la costa y en época de invierno. ¿Cuál es la decisión fundamental? ¿En qué se fundamenta todo esto? Vamos a dar cifras que son reales, ¿no, verdad? Son usuarios, consumidores que tienen un medidor, aproximadamente 3.300.000 medidores. Vamos a decirle usuarios, pero recordemos ciudadanos que para un usuario es un medidor, no son familias, son usuarios. Hay 3.300.000 medidores en nuestro país. La medida de la señal de eficiencia energética, la señal tarifaria que estamos dando para ahorrar energía, tiene distintos niveles de afectación solamente para 78.000. 78.000 medidores. De los 3.300.000, solo 78.000 medidores tendrán distintos niveles de afectación. Recordemos también, y no dejemos de mencionar, que 2.100.000 medidores abonados tienen la tarifa de dignidad, es decir, solamente pagan 4 centavos el kilovatio hora. Entonces vemos cómo vamos derrumbando estos mitos que se han generado en torno a una medida técnicamente calculada y que ha sido muy cuidadosa de no tener ningún nivel de afectación a la clase media, como se ha dicho en algunos medios de comunicación. Eso no es cierto. Primero, son 3.300.000 medidores, de los cuales solo 78.000 van a tener algún nivel de afectación. Y de los que superan los 500 kilovatios hora. Esos 500 kilovatios hora mes. Y veamos qué representa eso en dinero, porque hay mucha preocupación por parte de algunos ciudadanos, y con justa razón, con todo lo que se ha dicho en algunos medios de comunicación, que cuánto voy a pagar la energía eléctrica, me van a subir exorbitantemente, y sobre todo los ciudadanos que están en lo que yo llamo la zona de borde, es decir, acercándose a los 500 kilovatios hora mes, o se pasan un poquito. Yo he visto, por ejemplo, ahí una ciudadana que dice, yo consumo 505 kilovatios hora mes, y me van a subir. No, señora, va a pagar $1 más. Claro, el porcentaje va a pagar $1.50 más, va a pagar $1.90 más. Es decir, para los ciudadanos que están cerca de la zona de borde, el incremento verdaderamente es muy incipiente. Y hay una buena noticia, con muy pocas acciones pueden ahorrar energía eléctrica y beneficiarse de los subsidios por debajo de los 500 kilovatios hora. Es una medida de eficiencia. Finalmente, estas medidas que está tomando el gobierno, ¿en qué instante, en qué circunstancia el gobierno dirá, hemos cumplido ya, pese a que cada vez la demanda es mayor de parte de la población? ¿En qué momento se dirá que ya la matriz energética es una realidad, el cambio fundamental y real? En aumento de generación hidroeléctrica, al 2016 habremos casi que duplicado la capacidad de energía eléctrica. Es más, hemos propuesto nosotros en foros como UNASUR y a países vecinos la posibilidad ya de comenzar a negociar exportación de energía eléctrica en el mediano plazo. Además, hay que optimizar las inversiones, y no solamente como Ecuador, sino como Latinoamérica. Los ciclos hidrológicos, ¿qué es esto de los ciclos hidrológicos? Bueno, pues en alguna época del año llueve más que en otras, lo que conocemos como el estiaje.
Y eso sucede también en Colombia, sucede en Perú. Perú tiene necesidades de energía eléctrica en el norte. Mire, hemos recibido señales de países que no son vecinos como Uruguay. Bueno, a mí me interesa este sistema interconectado regional donde podamos intercambiar energía eléctrica, intercambiar energía de acuerdo a las posibilidades y a los ciclos hidrológicos que tienen cada uno de los países. Ojalá que eso sea una realidad en el mediano plazo y que podamos como Latinoamérica optimizar estas inversiones. Y olvidarse definitivamente de comprar a Perú y Colombia. Bueno, ya hoy tenemos una soberanía energética, sin embargo seguimos comprando energía de acuerdo a lo que más nos beneficia en nuestro país. En ciertas épocas y hemos comprado energía muy competitiva a Colombia porque ellos también tienen los mismos otros ciclos hidrológicos y tienen el mismo mercado eléctrico en el sentido de que dependiendo de la época del año el costo sube o baja. Y cuando tienen mucha agua nos pueden vender a precios muy competitivos y eso nos permite tener parque térmico. Hacemos siempre lo más eficiente. Muy gentil por participar aquí en el Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias al ingeniero Jorge Glass. Él es el ministro coordinador de sectores estratégicos, con una amplia explicación y visión de cómo el gobierno nacional está dando los pasos necesarios para este cambio de matriz energética, con todos los proyectos, sobre todo del sector hidroeléctrico, que serán una realidad o que ya están siendo una realidad y que mucho más serán evidenciados en los próximos años. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresaremos con más información aquí en El Ciudadano TV. La temporada de vacaciones en las regiones Sierra y Amazonía está a punto de iniciar y una de las opciones para disfrutarla es precisamente la región litoral. Salinas, en la provincia de Santa Elena, se prepara para recibir a los miles de turistas que se aprestan a visitarla. Conozca usted cómo actuarán las autoridades para garantizar la seguridad de los visitantes. Muy interesante, este lugar espectacular para pasarlo y compartirlo con la familia. Es la maravilla más grande, es la primera vez que vengo a esta chocolatera porque he venido a Salinas en muchas ocasiones, pero esto es divino, es la naturaleza más bella. Son cosas que no se aprecian en otros lugares. La primera vez que vengo y es muy hermoso, hay cosas inolvidables aquí. De esta manera expresan los turistas su emoción de apreciar un maravilloso paisaje de Salinas, desde la famosa chocolatera, el punto más sobresaliente de la costa ecuatoriana y la segunda a nivel de Sudamérica. En este lugar convergen las corrientes, haciendo de él un sitio muy tranquilo y especial para visitarlo solo o en familia. Se encuentra dentro de la base militar de Salinas y su ingreso es gratuito. A unos 20 minutos de este lugar se encuentra el Museo Paleontológico Megaterio, ubicado en el interior de la Universidad Estatal Peninsular de Santa Elena. En él los visitantes podrán apreciar los fósiles de animales gigantes, específicamente los de megafauna. Su mayor atractivo es el Megaterio, un perezoso terrestre gigante que mide 6 metros. Estos restos que exponemos en el museo fueron encontrados en un sitio que se llama Tanque Loma, que da cerca de la refinería de La Libertad, dentro de los terrenos de Petroindustrial, en un gran yacimiento de fósiles encontrados, del cual pues hasta la fecha se han recuperado aproximadamente 700 huesos completos y hay una parte de ellos expuesto en la sala de exhibición del museo. Aproximadamente 10.000 turistas ingresan semanalmente a los diferentes balnearios que posee esta provincia. El representante de turismo anunció que se están preparando varias actividades para los viajeros de la sierra, quienes salen por estos meses de vacaciones. Bueno, algunas variedades de madera en Guayacán puede servirle para las llaves, para las toallas, infinidad para cualquier cosa de uso que usted quiera dar en el hogar. El deporte también forma parte de Salinas. Uno de ellos es el de la pesca deportiva, el cual se lo practica solo en la noche. Desde Salinas, con imágenes de Edgar Domínguez y Eduardo Santillán, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. Síganos a través del sistema de información oficial El Ciudadano y en cada uno de nuestros productos editoriales, el periódico semanal, la web, nuestros programas de radio y en Twitter y Facebook. Gracias a todos los medios de comunicación que nos retransmiten a nivel nacional. Nos vemos en 7 días.